La historia, primero comencemos en el origen de esta imagen. El tiempo que aparece la imagen es el año 1750, más o menos por esos tiempos, en la ciudad de Quito. Llegó un mular cargado, una carga pesada, se le decía, que llegó tan agobiado y cansado hasta la portería del convento San Agustín de Quito. Y mucha gente quisieron levantar a ese animalito que venía cargado ese peso para librarlo y para que pudiera ponerse de pie. Pero por más gente que querían hacerlo eso, no lo pudieron. Entonces vino la idea de algunos de los sacerdotes que salieron a atenderlo, de que se le sacara la soga con la que venía amarrada para librarla del peso a ese animal que llegaba con diríamos, con esa carga a la puerta de la iglesia. Y la sorpresa de todos fue cuando, después de que ya se fue el animalito, porque les libraron del peso y el animalito desapareció, se fue. Nadie puso ya atención a él. Pero comenzó la idea, la preocupación, veamos de qué se trata esta carga para que sepamos a quién pertenece o de quién es el dueño. Y la sorpresa de todos fue que en esa caja venía la imagen del Señor de la Buena Esperanza, una imagen que se la puede poner de pie, se la puede poner sentado. ¿Ya vino con el nombre de la imagen del Señor de la Buena Esperanza o se le aplicó el nombre? La imagen del Señor no venía con el nombre ni con el título. Le pusieron un nombre primero, porque aquí hay otro detalle. Cuando abrieron la caja, le encontraron la imagen con su vestimenta y con todo lo que llevaba, inclusive hasta la corona, y pensaban llevarlo a la iglesia, pero se volvió tan pesado que no pudieron. Más gente se acercaba para librar de ese peso y llevarlo a la iglesia, y dice el autor de la historia que no pudieron levantarlo. Y entonces dice, dejémosle aquí en la portería, le vamos a acomodar, le vamos a poner un altar, vamos a hacerlo y vamos a ponerlo con el nombre del Señor de la Portería. Y así, con este nombre del Señor de la Portería, la gente de Quito le comenzó a adorar la imagen del Señor del Señor de la Portería. Y transcurrieron algunos meses y comenzaron los milagros de toda orden, de toda calidad y diferentes situaciones que amalgamó a tantos miles de personas, dice, en la ciudad, que se llegaban hasta su santuario para adorar esta imagen. Y entre esas personas devotas había la esposa del presidente de la Real Audiencia, que sufría de alguna enfermedad muy grave en su organismo, que también ella acudió a la iglesia, al convento, para pedir al Señor de la Buena Esperanza su milagro, su gracia. Y el Señor la libró de una enfermedad muy grave, y luego, como acción de gracias, comentan que ella hizo fabricar un par de sandalias para ponerle al Señor, y esas sandalias fueron de oro. Y esas sandalias sirvieron primero para dar testimonio de su fe al Señor y que el milagro que lo había hecho, y luego su acto generoso al Señor. Y pasados algunos días o meses, había otro señor que, con su pobreza y miseria, un señor Juan que sufrió embates de la vida y que era un zapatero pobre, que tenía sus hijos y no tenía con qué alimentar a su familia. Él acudía a donde el Señor a pedirle que le ayudara en su trabajo, en sus actividades, y llegó un momento en que el Señor, en la tarde, cuando estaba allí
orando, rezando, le decía al Señor: Señor, ayúdame de alguna forma, de alguna manera, porque quiero salir de esta situación de pobreza y de dificultades, porque ando sin lo necesario para tener a mis hijos con sus alimentos suficientes y la educación. Y el Señor le dijo: ven por la mañana. Él sintió esa expresión del Señor: ven pronto en la mañana. Y fue a la mañana siguiente, que debe haber sido entre los primeros que le llegó a la hora que abrían la puerta de la iglesia. Nadie pensaba en que alguien podía llegar a esa hora, y peor que alguien pudiera llegarse hasta el altar para coger la sandalia. Y cuando llegó él, se postró a los pies, estuvo orando, rezándole, pidiendo al Señor, y el Señor levantó el pie y le tiró la sandalia, le envió la sandalia. Él cogió la sandalia, le dio gracias, le pidió al Señor con su tributo de gratitud por lo que había recibido al Señor, y a él seguramente, dentro de su misma ignorancia, ni siquiera sabía lo que tenía, es el valor que tenía, y fue hacia el joyero de Quito, y cuando llegó allá le dice: Señor, yo he recibido del Señor esta sandalia, y quiero que me compres porque Él me ha regalado. Y entonces, de oro, pues dicen que él inmediatamente denunció a las autoridades que este señor se había robado de la iglesia esta sandalia. Y de allí nace, primero a él le llevan a la cárcel, le condenan a muerte porque era un crimen de lesa humanidad para ese tiempo haber asaltado al Señor, robado de la imagen, haber cogido una cosa que pertenecía al Señor y que él lo haya llevado para su casa y lo haya llevado para venderlo. Entonces todo el mundo se alarmó y todos habrán pedido la muerte de este señor. Y él, mientras estuvo en la cárcel, todo, siempre le pedía al Señor, le lloraba para que pudiera recuperar su libertad y fuera librado de la cárcel y de todas las situaciones que estaban. Viene la segunda parte, cuando cambian de nombre. Este hombre fue juzgado, dicen que la cárcel estaba en la parte del norte, donde hay un parque que se llama San Blas. En ese San Blas, ahí estaba la cárcel, y por ahí estaban también el juzgado y todos los sitios de condena para las personas que eran fruto de crímenes, estaban en la cárcel. Y a él le sentenciaron a muerte, y él iba a ser matado, diríamos así, en el cadalso que en esos tiempos había en la plaza de Santo Domingo, que está casi atravesando toda la ciudad, todo el centro de la ciudad de Quito. Está la iglesia de Santo Domingo y la plaza de Santo Domingo, y allí era donde mataban a todos los reos de muerte. Y al pasar por San Agustín, pidió como última gracia al jefe de toda esa procesión que iban llevándolo, insultándole, hablándole contra él al cadalso para la muerte, pidió como última gracia y como último don que le permitieran despedirse del Señor de la Buena Esperanza. Y él, con toda esa caridad, diríamos, del jefe, comprendió y dice: sí, que puede pasar. Y lo metieron a la iglesia, a la portería, había una capilla y allí, y ante la capilla del Señor le comenzó a orarle, a rezarle al Señor: ¿por qué me has hecho este sufrimiento y esta pena mayor para mi familia? Y comenzó a hacer sus oraciones con grito y todo. Y el Señor en ese momento le levantó el otro pie y le lanzó la otra sandalia que lo tenía puesto. Dentro de este griterío que se dio en la iglesia, al ver toda la gente, testigos
de lo que había pasado con el Señor La Buena Esperanza y cómo lo libró, todo el mundo comenzó a llamarlo desde allí el Señor de la Buena Esperanza. Hasta antes era el Señor de la Portería. El Señor de la Portería de San Agustín. Una vez liberado y que ratificó el compromiso de haber obsequiado la sandalia de oro, sí, pasó a ser Señor de la Buena Esperanza. Señor de la Buena Esperanza. Ahí vino ya, dicen que la autoridad que estuvo al frente de esta situación hizo una colecta entre todas las gentes en la ciudad y le dieron ese óvulo al señor que le juzgaban como reo del crimen, y le dieron ese dinero para que saliera de su pobreza y de su miseria. Y eso, la imagen ya con el nombre del Señor La Buena Esperanza comenzó a extenderse, tanto en el Ecuador, antes decían no hay parroquia, no hay cantón donde no haya la imagen del Señor La Buena Esperanza. Y Chone se lo merece. Y están también, están también nombres de pueblos. Y de personas. Por ejemplo, La Esperanza, camino a Ibarra, está una parroquia que se llama La Esperanza. En mi pueblo, que se llama también Píllaro, hay también el pueblo La Esperanza. Manaví, la represa La Esperanza. En Manaví también hay la represa, eso fue posterior. Aquí en Chone, cuando llega aquí la devoción del Señor llega con los padres agustinos a raíz de hace unos 80 años que estamos ya los agustinos en la ciudad de Chone. Antes estuvimos en la iglesia de San Cayetano, trabajando en la iglesia como sacerdotes agustinos encargados de toda la misión del Cantón Chone. Yo mismo vine en el año 1972 a trabajar aquí en Chone. Estuve 4 años y fui testigo de cómo fue creciendo la devoción del Señor de la Buena Esperanza. Allí en este tiempo el padre promotor de esta devoción y a la altura que llevó fue el padre Federico Ibáñez, quien con su devoción, con su apostolado y con su misión por la ciudad y por los pueblos, por las montañas, fue el promotor de la devoción del Señor de la Buena Esperanza, llevándolos hasta este momento que ya mucha gente son devotos del Señor.